Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Status Quo. Mi nombre es Orlando García y hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema educación de género, adoctrinamiento o una necesidad. Tema tan importante y tan relevante hoy en día. Es la segunda parte. Los que tuvieron la oportunidad de ver el primer episodio, hablamos con Cecil Flores, abogada vocera de la organización Por Nuestros Hijos, y hoy quisimos tener una opinión diferente, alguien de un pensamiento del otro lado del espectro. Es por eso que tengo el gusto de presentarles al diputado, emprendedor y miembro de la comunidad LGBT, Víctor Grajeda. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Orlando, un placer estar aquí compartiendo con usted. Muchas gracias por el espacio. Realmente, como se lo comenté en la llamada, para poder hacer el enlace, es para mí de suma importancia poder aprovechar estos espacios para poder tocar estas temáticas y aclarar ciertas desinformaciones que existen con respecto a estas temáticas. Es importante poder hablar con claridad y con transparencia con respecto a estos temas. Y le comentaba a usted también el hecho de que es importante también que se vea desde el punto de vista político, pues, para que la gente se dé cuenta de cuáles son las realidades que se están viviendo y cuál realmente es la situación o el estatus de las leyes con respecto a estas temáticas. No, aquí contentos de tenerlo, diputado. Y bueno, usted es conocido por ser el primer diputado que es abiertamente gay en Honduras. Es histórico eso. Pero antes de entrar ahí, porque me imagino que siempre le preguntan lo mismo y bueno, está relacionado con el tema, pero no me quiero ir por ahí. Me gustaría que a todos los que nos puedan ver sepan un poquito más quién es Víctor Grajeda, la persona, porque usted ha tenido una vida mucho antes de ser diputado. Usted es un joven, es una persona que está iniciando una carrera política. Cuénteme un poco de usted, qué es lo que ha hecho, su edad y un poquito a nivel personal. Ok, curioso el hecho de que me presentara con el título del primer diputado gay, abiertamente gay en el país. Y realmente es algo con lo que he tenido que aprender a convivir, porque Claro, sí. realmente es una realidad y no hay otra manera de llamarlo, pero sí, siempre he sido etiquetado de esa manera. Entonces Seguramente hay que... habían otros diputados antes, pero que no eran abiertamente gays. Sí, no habían alzado la voz o no habían tomado... ¿Y no será que alguno después de que usted alzó la voz ha querido como y le ha dicho, mira, yo todavía no tengo valor? ¿O no se le ha acercado a algún otro diputado? No, la verdad que no. Para serle sincero, no. Deben haber, Claro, sí, sí, sí. sí, sí, hay varios por ahí. Pues nada, con respecto a la pregunta, para que la gente sepa un poco de quién soy yo, pues vengo de una familia muy humilde. A Dios gracias, de dos padres muy luchadores, personas muy poco educadas, pero eso no les ha impedido el hecho de que me hayan podido formar a mí de la mejor manera y que ahora esté en el lugar donde estoy gracias a ellos y gracias a la oportunidad que Dios ha brindado en mi vida. Pues nada, estudié como cualquier otro joven en el colegio bachiller en computación, lo que era en aquel momento, hace unos cuantos años atrás. Y luego decidí entrar a la universidad a estudiar periodismo, carrera que de momento no he podido culminar porque le comentaba que al final decidí que el tema de la ejerción de un oficio o de una profesión como tal iba enfocada en esa línea, y en nuestro país pues no tenemos mucha oportunidad de educarnos académicamente en esta rama de las artes de la decoración o las artes de las manualidades. Entonces eso, le comentaba con respecto a mi carrera política que soy una persona completamente nueva en esto. En este periodo pues hago fórmula con la diputada y abogada Silvia Bessi Ayala, mujer con una trayectoria política intachable, ya con varios tiempos de ejercer política en el país, que ella fue diputada por parte de UD en su tiempo. ¿Usted es el diputado suplente Yo de soy ella? el diputado suplente de la Muy bien, abogada muy bien, Silvia. muy bien. Entonces en su momento ella decidió poderme brindar la oportunidad de participar en política, y a mí siempre me ha llamado la atención el tema de poder alzar la voz y poder abrir espacios pues con respecto a estas temáticas, porque considero que han sido tratadas de invisibilizar, cuando realmente a lo largo de la historia ha existido personas de la comunidad. Sí, Entonces claro, claro. en parte esa fue una de las motivaciones.
Y la otra, pues, el tema de poder apoyar a la gente, pues ya que vengo de una familia humilde, con una necesidad de un cambio en la política, y que mis padres pues me lo inculcaron el tema de la empatía y poder alzar la voz y luchar, porque mi papá toda la vida me ha inculcado el tema de la ideología de izquierda. Mi papá ha sido sindicalista histórico, histórico. ¿Y sus papás son emprendedores como usted? Porque usted es un emprendedor. Estuve viendo un poquito sus perfiles y vi que usted tiene un negocio de decoración y de piñatas, un salón de belleza creo que también tiene. Sí. Mi pasión es la decoración. Yo hago piñatas, sí, decoración de eventos. De momento he estado un poco en stand-by porque realmente el tema de los viajes a Tegucigalpa, yo soy de aquí de San Pedro Sula, entonces el tema del viaje a Tegucigalpa y de venir y de que los tiempos al final no son como tan medidos, entonces me complica el hecho de poderme comprometer y no poder salir con los pedidos, pero es algo que siempre he estado ahí, cuando tengo la oportunidad de hacerlo lo hago. Y sí, en efecto, mis papás son emprendedores, mi mamá desde pequeño, yo me recuerdo que ella siempre ha tenido el tema de sus ventitas de ropa, y mi papá pues me acuerdo yo que en su momento vendía naranjas y me llevaba a las reuniones de los sindicatos donde estaban la gente a vender naranjas. Y luego pues en la actualidad mi papá trabajó para una empresa con un horario establecido obviamente y un salario, pero a raíz de la pandemia pues lo despidieron. Y mi papá descendió a emprender, entonces actualmente ellos tienen una pulpería, entonces ahí están luchando. Buenísimo, familia de emprendedores, entonces, como muchos sanpedranos, ¿verdad? Nos representa bien. No, pues buenísimo, diputado. Y bueno, yo quiero consultarle y hacerle la pregunta directamente, ¿verdad? El tema ¿es adoctrinamiento la educación de género o es una necesidad para visibilizar una realidad? ¿Qué siente usted acerca de ese tema? Ok, para empezar creo que sería importante definir qué es género. Muy bien. ¿Cómo lo define usted? Género, en teoría, pues solo existen dos, para seguir directamente al grano y no darle largas al asunto. Si nos vamos a la parte religiosa o biológica, como la quiera tomar, en cualquiera de los escenarios realmente va a ser lo mismo. Género existen dos únicamente, género femenino y masculino. Ahora, las orientaciones sexuales son otra cosa, que creo que por ahí viene el tema de la desinformación. Entonces, cuando usted me habla de educación de género, estamos hablando de si llegase a existir, ¿verdad? Porque hay que aclarar eso también, que no existe ninguna ley de género como tal. Entonces, si llegase a existir, creo que al final sería, viéndolo de la parte positiva, sería como poder llegar a ese tema de la igualdad con respecto a las condiciones de vida de un chico, con las condiciones de vida de una chica, con las condiciones de vida de una niña, con las condiciones de vida de un niño, que realmente sea completamente igual para ambos, que las oportunidades sean iguales para ambos. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y usted cree que hay desigualdad en ese sentido? Sí, vivimos definitivamente en una sociedad machista. Y que las mujeres todavía continúan en esa lucha de poder obtener y lograr esos espacios. Eso es indiscutible, pero creo que estamos llegando a un punto donde definitivamente las mujeres están logrando esos objetivos. Muestra clara es el tema que en este periodo de gobierno tenemos a una mujer como presidenta. Creo que el hecho de que el pueblo haya decidido darle una oportunidad a una mujer nos hace una radiografía de que realmente hay apertura con respecto a que la imagen de la mujer puede tener las mismas capacidades que un hombre. Mire qué cosas. La primer mujer presidente de un país y primera vez que hay un diputado que abiertamente se declara homosexual. Mire qué cosa. Cosa diferente en este periodo de gobierno, ¿verdad? Sí, ha sido bastante curioso el hecho. Han ocurrido varias cosas curiosas en este gobierno, la verdad. Sí. Pues bueno, fíjese, como yo le comentaba a usted antes de iniciar el programa, yo le estaba comentando que nosotros en nuestra primera parte tuvimos a la portavoz, ¿verdad? Una de las voceras de la organización Por Nuestros Hijos. Y ella nos comentaba muchas cosas y de hecho ella nos comentó mucho acerca de la ley de prevención de embarazos adolescentes. Y ella nos comentaba de que esa es una ley que fue peleada y que la organización de ellos surgió a través de ese proyecto de ley, porque al final no fue aprobado, ¿verdad? Y bueno, lo que nos comenta es que habían muchas terminologías que no estaban claras, que era como lo que yo puedo entenderle como un caballo de Troya, ¿verdad? Para poder
poder promover una ideología, ¿verdad? Esa es la manera como yo lo miraba. ¿Qué opinión le merece este tipo de comentarios, ¿verdad? Acerca de este tipo de iniciativas de ley. Es importante lo que acaba de decir usted y recalcar esa palabra como tal, el tema de la ideología. Uh-huh. Estamos hablando de ideas. Así es. Entonces realmente las ideas se pueden convertir en realidad dependiendo de la forma en cómo uno disponga a ejercerla. ¿A qué voy con esto? Que la ley como tal, que es la ley que existe, que es la ley de la prevención para el avance ¿cómo se llama? El embarazo en adolescentes, es eso, educación, para que niñas y adolescentes no continúen muriendo en los hospitales. O sea, cuando uno escucha las estadísticas que da el sistema de salud con respecto a estas temáticas, estamos hablando de alrededor de 3,000 mujeres que se ven expuestas a la muerte por tema de ser muy jóvenes para someterse a un parto al mes. O sea, estamos hablando de 3,000 vidas que están en riesgo por solo el hecho de no estar informados. Pues yo he sido un fiel creyente de que la educación tiene que ser o es la solución para que un pueblo realmente crezca, avance en cualquiera de sus espacios. Entonces, el tema de la ideología como tal no existe pues en esta ley. A mí me hubiese gustado saber cuáles son esas palabras que ella dice que aparecen en este proyecto de ley, que ella considera que son caballos de Troya, cuando realmente el tema de la sexualidad se tiene que tratar de la manera más transparente y directa posible, porque la sexualidad es así, es cruda. No podemos disfrazar lo que realmente es. Entonces, sin embargo, la ley, antes de querer imponer, porque es la palabra que ellos utilizan, uh-huh, imponer una ideología de género, lo que busca al final es como llegar al tema de la integración de la educación en las escuelas, uh-huh, con la integración a la educación en el hogar. Yo le mencionaba a usted porque le estaba mostrando el cuerpo y el espíritu del proyecto, que ya aparecía el hecho de que la ley reconoce como tal que el hogar es un lugar para formar a los niños con respecto a estas temáticas, y qué mejor que haya el acompañamiento académico en las escuelas, pues, y cuál al final viene siendo como también el objetivo primordial de esto, pues que podamos evitar el hecho de que hayan muchas jóvenes embarazadas en tiempos donde no son correctos, que sus cuerpos no están preparados para esto, el tema de las muertes, el tema de los abusos sexuales. Entonces eso realmente pone a pensar el hecho de que esta ley es de suma importancia. Diputado, mire, yo lo que siento, y me puedo equivocar, es que de los sectores conservadores del país existe un temor o un recelo ante el gobierno actual, que es un gobierno de tendencia de izquierda, porque la izquierda se ha caracterizado, especialmente en los países más desarrollados, ser de las ideas más progresistas con relación al género, a la identidad, al enfoque de género. Entonces, real o no, creo que eso es lo que siente muchos sectores, y quizás no necesariamente solo conservadores, hay como ese recelo. Ahora yo le pregunto a usted directamente, y más siendo un diputado de Libre, ¿usted cree que el gobierno de Xiomara Zelaya es un gobierno que impulsa este tipo de ideas progresistas? ¿Lo ha visto? No, es que yo considero que no es impulsar, sino que es darle lugar a las cosas que se merecen. Bueno, ¿usted considera que le ha dado lugar que corresponde? Claro, muestra de eso es el hecho de que esta ley se haya propuesto. Uh-huh. Que se haya buscado el tema de buscar la forma de cómo educar a los niños con respecto a las temáticas. Y que conste que aunado a la ley, pues vienen un sinfín de reglamentos, que eso hay que hablarlo también, que van a dar los lineamientos de cómo se va a implementar esta ley. No es que vamos a irle a hablar a niños de primer grado de sexualidad, pues. Entonces sí me acepta de que sí hay un componente de género en esta ley. De género enfocado a niños y niñas, pues. Niñas, pero no, digamos, por ejemplo,
no hablando solo de género masculino y femenino, sino de la diversidad de género en todo lo que corresponde. No, estoy hablando del tema de la sexualidad Okay. a la hora Muy bien. de relaciones sexuales, por llamarlo de una manera, a eso me refiero. Okay. ¿Existen más de 2 géneros para usted? En la actualidad, en el contexto de la comunidad LGBTI, sí existen 3, pero es algo que al final vendría siendo como interno. Está el género masculino, el femenino y el no binario, que se considera que está en el centro. Okay. Pero en nuestro contexto realmente, o en nuestra sociedad actual, eso definitivamente es un poco complejo de poderlo tratar. Pero si estamos hablando de una ley integral para la prevención de embarazo en adolescentes, estamos hablando obviamente de educación para las niñas y niños en nuestro país, o sea, género femenino y masculino. No tiene nada que ver el género no binario en esto, no tiene nada que ver la identidad de género o la orientación sexual de alguien. O sea, eso está completamente aparte. Entonces, si realmente el malestar viene a raíz de esta ley, creo que está completamente fuera de orden, porque la ley es muy clara, habla en un contexto, o tiene un espíritu bastante claro con respecto a lo que busca es mejorar las condiciones de educación con respecto a la vida sexual de las niñas y los niños en nuestro país, de los adolescentes y de las adolescentes en nuestro país. Entonces realmente es un enfoque académico, un enfoque formativo. O sea, nada que ver con algo que venga disfrazado con ideología. Nada que ver. Es enfocado niños y niñas y educación sexual. Y que conste que cuando hablo de niños y niñas, posiblemente se puede tergiversar el tema de las edades también, o se puede tomar a mal. Como le digo, o sea, van a existir, porque aparece en el proyecto, reglamentos que van a decir cuál es el tiempo adecuado para que los niños o los adolescentes empiecen a conocer estos temas. Entonces, por eso le mencionaba, obviamente la ley no busca hablar de temas de sexualidad, hablando de relaciones sexuales, en primero, segundo, tercer grado. Estamos hablando cuando ya realmente el niño empieza a tener una madurez sexual para poder ejercer o activar sus mecanismos sexuales con respecto a una relación sexual como tal. Educación sexual que todos necesitamos exactamente recibir. Ahora, ese también es otro tema, ¿verdad? Que algunos sectores recelan, que hay una exposición a una sexualidad en edades que no corresponden y que según lo que contiene esta ley, es también en edad de prebásica. Entonces, como yo le mencioné a usted, yo no conozco a detalle esa ley, pero le estoy expresando lo de la primera parte para que usted pueda ampliarnos y nos pueda dar otra óptica, ¿verdad? Mencionaron que ya en una edad prebásica ya se puede exponer a una sexualidad, eso es una cosa. Me gustaría saber si de su parte pues considera que eso es cierto. Y lo segundo también es preguntarle acerca del derecho de los padres a poder educar sexualmente a sus hijos, ¿verdad? Porque cada familia, y como usted mismo lo dijo, cada núcleo familiar tiene, se reconoce el derecho de los padres, ¿verdad? A educar a sus hijos y prima ese derecho. Entonces, ¿no cree usted que se le está quitando ese derecho de educar sexualmente a sus hijos si el Estado lo hace? No se le está quitando porque, como le comenté, el proyecto en su momento en varios incisos es bien específico, bien claro, bien directo a la hora de reconocer el tema de la formación en el núcleo familiar. E incluso en uno de los párrafos dice que da la apertura y el reconocimiento de que la formación es en el hogar. Entonces es realmente la ley como un acompañamiento a esa formación. Porque así como hay que ser claros en otros escenarios también con respecto a esto que hablamos. Sí, en efecto, hay padres de familia responsables que tienen o se toman el tiempo de tocar estos temas en familia. Pero hay niños y niñas, jóvenes y juventudes en general, que no tienen la oportunidad de que sus padres tomen. Entonces, ¿qué sucede con esos niños, con esos adolescentes que no tienen ese acompañamiento? Es donde aparece la formación académica.
porque no en todos los hogares se habla de estas temáticas. Tampoco hay que reconocerlo, no podemos disfrazarlo. Sí, claro. No todos tenemos el valor o no todos los padres tienen el valor de tocar estas temáticas en el hogar por el tema de los tabúes, por el tema de ser muy conservadores con respecto a estos temas. Entonces, hay que reconocer esa parte también. Entonces, al final, la ley se convierte en un acompañamiento con la formación que existe en los hogares de cada una de las personas que se van a ver beneficiadas con la ley. Sí, no estamos claros que en nuestro país hay hogares donde definitivamente ni siquiera se les dice lo mínimo de educación sexual a sus hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el padre y la madre que tienen ellos el deseo, por ejemplo, hablar del embarazo? Le doy un ejemplo puntual. Lo quieren hablar a los 11 años, pero el Estado, digamos, con un proyecto como ese, por decirlo de alguna manera, se toma la atribución de dar un tipo de enseñanza a esta cuando tiene 9 años o 10 años. No se está privando de ese derecho de educar en temas específicos a estos padres que sí son responsables, porque como usted bien lo dijo, hay padres que definitivamente por un tema de tabús o por un tema de desconocimiento educativo no lo hacen, pero hay padres que sí lo hacen y no se les está privando a ellos ese derecho de poder educar en estos temas a sus hijos. No, creo que al contrario, abriría la brecha a que se haga en tiempo y forma y de manera correcta y sana para el estudiante. ¿Quién determina eso? El tiempo y la forma para hacerlo. Bueno, los reglamentos que se van a establecer con respecto a esta ley. Entonces, vamos a lo mismo. Yo creo que es de uso común el tema de que no podemos hablarle a un niño de 6 o 7 años estas temáticas. Entonces, el tema de este tipo, o estos tipos de temas no se toman, ya que se entrando a la juventud y a la adolescencia. Entonces, no, definitivamente no está privando. La ley es específica con respecto a la prevención. Entonces, y va enfocado a la educación, no a privar a las familias o a los padres de familias que toquen estos temas. Ok. Muy bien. Bueno, dicho eso, pues creo que, ¿verdad? Usted ha expuesto, ¿verdad? Y creo que ha aclarado algunos puntos acerca de esa ley. Pero también, esto sí lo pude ver yo, hay algunas secciones departamentales en educación que están encargadas de la educación relativa al género y al enfoque de género. ¿No es eso también un tema, una atribución que no le corresponde al gobierno? Y creo que eso es nuevo. Y realmente para no inventar, creo que se lo voy aquí tengo un organigrama que habla Comisión de Género en Educación. Y hay un comité técnico de coordinación y hay un despacho ministerial para lo mismo. Esto no irá encaminado y no estoy hablando de educación sexual, estoy hablando ya de educación de diversidad de género, en un término amplio, podríamos decirlo. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Sí, que existe la confusión. El comité de género es eso, enfocado en un género, y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los géneros que existen? Hombre y mujer. Entonces está enfocado en proteger, la imagen y la condición de la niña, en el caso de que sea escolar, o proteger o que sean las mismas condiciones en los colegios, en el caso de los adolescentes y de las adolescentes. Entonces ese realmente es el trabajo de estas comisiones, garantizar el hecho de la igualdad de los niños y las niñas, de los adolescentes niños, y de los adolescentes o de los jóvenes mujeres y de los jóvenes varones. Entonces realmente no es diversidad, porque entonces tendría que llamarse comité de diversidad, no comité de género. Entonces para usted no corresponde, o sea, todo esto son ideas equivocadas. 1 y 2, yo creo que es como falta de información. Porque definitivamente no tiene nada que ver el tema de identidad de género, que sí realmente es la palabra correcta, a un comité de género. Es completamente diferente. Fíjese que aquí tengo el mensaje, de hecho en el portal de educación, el mensaje de la directora. Dice, la educación con perspectiva de género implica la formación de la niñez y adolescentes con alternativas que le permiten acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo nacional.
Y cuando miramos la definición de perspectiva de género, el mismo que utiliza la directora, dentro de la definición de la UNICEF y de organizaciones como las Naciones Unidas, está hablando de la amalgama de toda la diversidad de género, no solamente de niños y niñas. ¿No habrá alguna contradicción acá? Porque ella utiliza la palabra perspectiva de género. Sí, pero ella está enfocada en el tema de la educación del niño como tal, no de la diversidad o el abanico de opciones que puede tener un adolescente, que es la etapa en la que se empieza a descubrir el tema de una orientación sexual. Pero realmente el comité lo que hace es mejorar o garantizar la buena condición de los niños y las niñas en los centros educativos. No tiene nada que ver con el tema de diversidad. Yo le creo a usted porque usted es una persona informada, es una persona que está en el ámbito político nacional. Pero ¿no cree que esa palabra puede llevar un poco y puede de repente ahí viene la suspicacia de grupos conservadores? La palabra perspectiva de género. Y hablar de diversidad posiblemente también. Sí, y quizá la persona que comentó esto no lo hizo con el afán de hacer la comparativa con lo que dice lo que usted encontró como concepto, pues, porque no podemos tampoco esconder o no podemos disfrazar el hecho de que en nuestro país esos temas o ese tipo de acciones en los centros educativos no se van a dar, simple y sencillamente porque estamos en una sociedad conservadora. Entonces realmente no lo veo ni siquiera factible el hecho de que el accionar sea con relación a este tema de perspectiva de género. Ok, entendido. Y usted cree que en algún... Porque estamos claros que lo que usted me dice es niño y niña, ¿verdad? Los géneros tradicionales, por decirlo de alguna manera. Pero usted es parte de la comunidad LGBT y en la comunidad usted me habló de personas no binarias, personas transexuales, intersexuales, toda la diversidad que existe. ¿Usted cree que en algún momento la sociedad o las políticas hondureñas y latinoamericanas en general se adapten a esta realidad de la comunidad LGBT? No, claro, tendría que. Hay una deuda histórica con respecto a los gobiernos de nosotros, de los países en los que vivimos, poniendo un ejemplo Centroamérica, o sea, definitivamente hay una deuda histórica del Estado con respecto a estos grupos, pues. Entonces, claro que debería de adaptarse, claro que deberían modificarse para mejorar las condiciones de vida de esas personas. Un ejemplo claro es una vida de una persona transexual. El hecho de que no pueda ni hacer un trámite bancario, algo que es tan cotidiano, por el hecho de que tiene que ser juzgada, que no se ve igual en su imagen a la hora de presentarse en la caja, a ir a un banco, a la imagen que aparece en su cédula de identidad, o por el simple hecho de percibirse con un nombre o con otro, ya sea femenino o masculino. Porque también existen chicos trans y chicas trans. Entonces, definitivamente todas estas condiciones en espacios tan humanos como acceso a la salud, al no ser atendidos de una manera de vida simple y sencillamente por ser personas transexuales, creo que todos esos tipos de falta de atención o falta de humanidad a la hora de presentarse en estos escenarios, claro que tienen que mejorarse las leyes y las condiciones en un país para poder mejorar las condiciones de estas personas. Ok. ¿Y usted cree que se dé en este periodo de gobierno? No, eso es imposible. Yo he sido bien transparente y creo que he sido querido y odiado al mismo tiempo por ser bastante claro en esto con respecto a esto. Pues, o sea, yo estoy en un espacio donde se logra o no algo con respecto a votos, a cantidades, a números. Claro. Entonces le aseguro que el día de mañana yo presento un proyecto y es sometido con respecto a estas temáticas. Obviamente voy a contar con posiblemente un poco más de la mitad en contra de esta ley. Entonces yo no puedo disfrazar las realidades. Entonces, de hecho hay un proyecto simple. El 17 de mayo lo queríamos poner como un tema de nivel nacional para la lucha en contra de la discriminación de las personas LGBTI, pero ni siquiera ha salido el dictamen. ¿Por qué cree que sucede eso?
Porque no se le da la debida importancia al tema. ¿Y usted Entonces, considera que hay discriminación? indirectamente creo que, bueno, yo creo que sería directamente el tema. No darle la importancia al tema. Creo que sí, definitivamente es una violación, pues porque así como cualquier otro diputado pudo presentar otro proyecto, yo lo presenté y aún seguimos esperando respuesta. Pero también hay que reconocer que es algo común, ¿verdad? No todos los diputados tenemos la bendición de que nuestros proyectos lleguen a ser sometidos ante el Pleno. Entonces, hay diferentes factores, pero todo en conjunto, la verdad, al final. Ah, ok. Entiendo. No, yo creo que es complejo, ¿verdad? Y hay... La política hondureña se va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Bueno, volvemos a lo mismo. Usted es el primer diputado abiertamente homosexual en el Congreso. Creo que este periodo al final va... Yo miré un video que cuando usted hizo su declaración y la gente hasta estaba silbando. No sé si eran de otro partido, todo. Sí, entonces se me hizo un poco irrespetuoso, ¿no? Sí. Es vergonzoso que ocurran este tipo de cosas, pero creo que es parte de la lucha que su servidor como tal ha decidido echarse al hombro. Pero sí, he sido hasta silbado, buchado en el Congreso Nacional y ni modo. Bueno, también se mira que hay espacios que se van abriendo poco a poco en otros ámbitos. No solo, bueno, usted digamos es un ejemplo en el ámbito político, pero miraba la noticia hace poco de que la bicha Catracha, que es una influencer muy conocida, aparte de la comunidad LGBT, que tiene el deseo, la están impulsando para poder participar en el Miss Universo. ¿Qué piensa de eso? ¿Está de acuerdo usted? Claro, porque no tendría ella la oportunidad de participar, pero tengo entendido que hay un tema de leyes nacionales que no lo permiten, que hay que aclarar eso. Yo estuve al tanto de lo que surgía alrededor de esto. Entonces... no es un tema discriminatorio, es un tema de ley. No, es un tema de ley y allí aplica el tema de que sí, efectivamente, tienen que evolucionar las leyes. La organización como tal de Miss Universo pide que sea reconocida como mujer, pero nuestro país no la reconoce como mujer. Okay. Entonces no puede presentarse porque él ante el certamen, porque él en las leyes hondureñas es un chico. ¿Y si lo permitieran las leyes? Ahí sí ya podría. Sí podría. Claro, porque sería reconocida legalmente. Estamos hablando de la legalidad de su sexual, de su género en este caso. Entonces, como la ley no se lo permite, no existe una ley en este país que diga, bueno, hoy decidí cambiarme de sexo y hoy voy a ser femenino, en el caso de la bicha. Pero realmente la ley no la ampara, entonces ella no tiene el amparo legal para poderse presentar hasta un concurso de esto. Víctor, pero yo creo que usted es una persona muy, muy equilibrada y también comprende las dificultades que este tipo de temas tiene. Porque, por ejemplo, usted reconoce que es un tema de ley, pero, por ejemplo, en un país que se reconoce que una persona trans, que esta persona sea reconocida como mujer, ¿verdad? Aunque biológicamente haya nacido como hombre. Ajá, y si participa en un deporte de mujeres y tiene todas las ventajas biológicas de un hombre para participar, por ejemplo, la musculatura, la testosterona. ¿Qué opina de eso? Y yo sé que nos desviamos un poco del tema nacional, pero no siempre se tiene la oportunidad de poder compartir de estos temas con alguien que ha estado tan involucrado y me gustaría saber su opinión. Yo considero que no tiene nada que ver porque estamos hablando, o su pregunta fue enfocada con respecto a que era un hombre y se convirtió en mujer, pero entonces, ¿qué es lo que el deporte exige en ese momento? A una chica deportista. No cuáles son sus condiciones o cómo estaba antes. Entonces, realmente el tema de las oportunidades al final es sobre la persona como tal, no qué fue lo que hubo antes o qué fue lo que existió antes de. No, pero me refiero a que, no solamente lo dice una persona, sino, por ejemplo, las chicas que están compitiendo con estas mujeres trans, ¿verdad? Que se convierten en mujeres trans,
pero que no tienen la musculatura que es injusto, porque no hay paridad biológicamente entre la fuerza o la capacidad física de un hombre, sigue siendo hombre biológicamente, pero a nivel de identidad sexual es una mujer. Entonces se quejan. Y ha sido un gran debate Yo creo que estamos platicando un poco, porque aquí estamos muy largo de llegar a esos debates, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, eso se da en Estados Unidos, en Europa, donde la ley sí reconoce y se ha vuelto un problema y se ha vuelto un tema de debate a nivel de deporte. Será porque yo lo veo desde el enfoque de la oportunidad como tal, uh-huh, no de el cuerpo. Sí. Entonces yo considero que siempre y cuando una persona tenga la oportunidad de presentarse como X o Y género, como X o Y deportista, yo considero que no habría problema. Porque así como puede haber una chica trans que tenga una condición física bastante mayor a las otras, existen mujeres también que tienen muy buena condición física. Entonces no es como generalizado al final. Entonces yo considero que es el tema de la oportunidad. A nivel general, por ejemplo, los hombres corredores tienen, por ejemplo, en el tema del atletismo, los corredores varones tienen mejores tiempos que las mujeres. No porque sean mejores o tengan mejor, sino por un tema biológico. Desconozco realmente si realmente la capacidad o el tema de su cuerpo biológico tenga algo que ver con el tema de sus capacidades, pero creo que al final estamos como viendo cómo se ve o cómo se evidencia el tema de cómo vemos la condición de un hombre o una mujer. Siempre está el hombre sobre la mujer. No, pero en el ejemplo que yo le di, no es un invento mío. Entiendo esa parte, solo que al final es como una condición o una forma de ver las cosas bastante común. Ajá. Yo sé que usted no lo está haciendo con el afán de minimizar la imagen de la mujer. Ya me dijo machista. No, para nada. Pero considero que si en un momento usted coloca a un hombre y una mujer, yo digo que la mujer tiene las mismas capacidades de poder ganar una carrera que un hombre, aunque los ponga al mismo tiempo. Podría ser. Bueno, le voy a creer. Yo solo le menciono la estadística. La estadística es que los hombres tienen mejores tiempos, ¿verdad? Pero bueno, podría ser, ¿verdad? Y hay todo tipo de fisionomía. Hay mujeres que son sumamente atléticas y mejor en muchos espacios que los hombres, se lo reconozco. No, y es que este es un tema largo para poder hablar. ¿Qué opina acerca de el matrimonio igualitario entre un matrimonio entre hombre y hombre y mujer? ¿Y qué me podría decir del contexto latinoamericano de esto? Ok, se me hacía raro que no me preguntara esto, porque realmente la mayoría de las entrevistas vienen enfocadas en esta pregunta, o siempre existe esa pregunta. Y es importante contestarla también por el hecho de que debemos ser, realistas. Uh-huh. Cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de un derecho civil. Uh-huh. No estamos hablando de una condición sentimental. Entonces, ¿qué conlleva el hecho de tener un matrimonio o un derecho civil al matrimonio? ¿Qué conlleva esto? Que tengamos la oportunidad de poder, distribuir nuestros bienes en el caso que sea una persona casada, homosexual, que pueda distribuir sus bienes, que tenga acceso al tema de decisión en momentos difíciles de salud, que tenga la oportunidad de verse amparado como familia en X o Y espacios. Entonces le voy a poner un ejemplo vivido en carne propia. Hace un tiempo yo tengo una pareja de hace 14 años y nos hemos visto envueltos en un sinfín de situaciones como cualquier otra pareja, ya sea heterosexual o homosexual, y una de ellas pues necesitamos un préstamo. Uh-huh. Y queríamos hacer el préstamo mancomunado. Uh-huh. Entonces en un banco definitivamente nos dijeron que no, porque era una pareja homosexual. Si realmente el matrimonio estuviese amparado en nuestro país o estuviera legalizado en nuestro país, seguramente yo hubiese tenido la oportunidad de poder obtener este préstamo. Entonces el tema de la vivienda como tal también es bastante satanizado, el hecho de tener que rentarle a dos hombres que viven juntos como pareja. Entonces cosas tan simples como esas, se ve el tema de que está completamente
eso, es que esa es la palabra, está completamente satanizado. Entonces, ¿cuál es el escenario en la actualidad? No, definitivamente no hay un escenario positivo para hablando de ley, si se lo digo desde el cargo que desempeño, definitivamente no hay ni un ambiente ni una voluntad política para poder aprobar eso, que considero que es un derecho que merecemos, porque simple y sencillamente somos ciudadanos como cualquier otro ciudadano. Entonces, yo en un foro le preguntaba, debatía con otro compañero diputado y me dice, sí, pero es que ante los ojos de Dios eso. Es que no estamos hablando de Dios, no estamos hablando de religiones, al final estamos hablando de derechos civiles. Entonces, yo le puedo hacer una pregunta, compañero diputado, le dije yo, porque usted sí se puede casar y yo no. Uh-huh. ¿Qué tiene usted que no tenga yo? Y que conste que hasta el mismo cargo tenemos en el gobierno, pues si queremos verlo de esa forma, Uh-huh. para que me impida el hecho de que yo pueda casarme con la persona con la que yo decido casarme. Así como usted lo hizo, decidiendo con qué mujer usted decidió casarse. Uh-huh. ¿Cuál realmente es la diferencia? Uh-huh. Porque estamos hablando de condiciones civiles, de derechos civiles. Es un tema amparado bajo la ley. No es algo que viene amarrado a la religión o que viene amarrado al sentimiento. O sea, Uh-huh. es algo completamente ajeno. Okay. Ese es el enfoque con el que yo considero que se tiene que ver el tema del matrimonio igualitario. ¿Y usted me permite hacerla de abogado del diablo para seguir ahondando este tema? Para... Ya estoy acostumbrado a comentar. Yo, no, independientemente, como yo le mencioné, y igual manera en la entrevista anterior es igual, ¿verdad? Es parte para poder ahondar más en lo que usted piensa y que pueda desarrollar su idea. Es una oportunidad, de hecho, ¿verdad? De poder... Claro, sí. Sí. Pero no existirá otro tipo de mecanismo jurídico para poder desarrollar todas estas cosas que usted me está diciendo. Por ejemplo, usted muere y usted tiene su pareja. Usted pudiera dejarlo en su testamento, ¿verdad? Como el heredero. O modificar en la ley. Usted me puso otro ejemplo. Me puso modificar en la ley que los bancos pudieran, como un tema de no discriminación, que ya sea una pareja, y no solamente pareja, porque podría ser que unos hermanos se pongan de acuerdo y ellos pues se da. Yo conozco hermanos que entre ambos han comprado casas, o incluso entre 3 personas. No podrá modificarse la ley sin tener que entrar al tema de una institución, porque el matrimonio tiene cientos, miles de años de existir, ¿verdad? Y la historia, y a través de toda la historia, el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Y el tema de matrimonio igualitario empezó no más de hace 35 años, ¿verdad? Es un tema nuevo. Entonces, no existirá alguna manera de que cause menos escozor en la sociedad, especialmente una sociedad con nuestra cultura que es tan conservadora, y simplemente crear los mecanismos jurídicos en vez... Porque usted me está hablando de derechos civiles. Uh-huh. Bueno, pero esos derechos civiles se pueden generar a través de otros mecanismos. Y el matrimonio ha existido a través del tiempo entre un hombre y una mujer. ¿No se podrá hacer de otra manera? Podría, pero en efecto no es negociable. O sea, yo no puedo ponerme a usted a debatir. Orlando, ¿le parece si en vez de que usted haga esto, haga lo otro, a condicionar un derecho que usted tiene garantizado como ciudadano? Entonces no existe la posibilidad de poder negociar algo que usted ya tiene garantizado como ciudadano. ¿Me explico? Entonces, ¿que se pueden mejorar las condiciones? Sí, pero no es lo mismo que exista como a manera de ley. Porque esto vendría siendo así como que ¿pero por qué formas, nada más. ¿Pero por qué dice un derecho que tiene ganado como ciudadano? Porque nunca antes se ha dado en la historia. O sea, estoy hablando... Atrás de estos 35 años, ¿verdad? De desarrollo de la sociedad. Nunca antes hubo el derecho para personas homosexuales. Y vuelvo y repito, yo esto lo tomo con mucha seriedad y con mucho respeto. Créame que no, es un tema para que podamos ampliar y ver distintas ópticas. Y bueno, usted lo sabe bien, ¿verdad? Que hay personas que tienen estos mismos cuestionamientos que yo le estoy haciendo. Sí, bastante. Sí, entonces, no es un derecho, es un derecho nuevo. Bueno, de hecho ni es un derecho en Honduras. No es un derecho que usted tiene garantizado como ciudadano en Honduras. Claro, porque yo tengo derecho a casarme. Lo que pasa es que el Estado quiere decidir con quién me tengo que casar.
pero no es legal. O sea, no es un derecho que tiene garantizado actualmente. Claro, yo puedo casarme, eso es lo que tengo que casarme con una mujer. Correcto. Pero ¿por qué no me puedo casar con un hombre? Porque no ha sido eso el matrimonio. Mi pregunta es, ¿usted va a decidir con quién tengo que casarme? No, para ¿El nada. Estado puede decidir con quién tengo que casar? No, para nada. Para Entonces nada. es ahí donde entra el tema del derecho humano como tal. De poder decidir con quién va a esa persona, X o Y persona va a decidir vivir su vida, si ya sea de manera homosexual o de manera heterosexual. Entonces, es ahí la lucha. Entonces, por eso es que yo me cierro en el tema de que no es negociable, pues. Porque al final es un tema de tener que seguir o de tener que aceptar el hecho de que porque la normatividad a través de los años haya sido que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, me tenga que obligar a mí a continuar haciendo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hace 35 años atrás, que usted menciona esa cantidad? Que el día de hoy estamos mucho más informados, que el día de hoy estamos mucho más preparados, que en estos tiempos también estamos o nos sentimos con mucho más valor de poder expresarnos tal cual nos sentimos, ya sea en identidad de género, en preferencias sexuales, en cualquier espacio, pues. Entonces, yo considero que no es negociable el hecho de que me tenga que decidir o de que el Estado tenga que decidir por mí con quién tengo o no tengo que casarme por mantener lo que por años ha sido normal. Ok, no, lo respeto totalmente. Sí. El matrimonio etimológicamente viene de la palabra madre, ¿verdad? Por eso matrimonio. Del cuidado, y etimológicamente viene de la parte del cuidado de la mujer. Y bueno, usted sabe que cuando se empezó, digamos, a organizar socialmente el hombre, cuando empezó el tema del matrimonio, es precisamente como cuidado a la mujer, porque el hombre era el ente productivo del hogar, ¿verdad? Y el hecho del matrimonio le permitía, delante de la ley, a la mujer ser protegida y ser protegida a los hijos. En su concepción original, pues ese fue el matrimonio. Entonces, ¿por qué tendría que evolucionar el matrimonio a algo nuevo? Por la existencia, simple y sencillamente por eso. Porque hablando en una de las letras, la homosexualidad. La homosexualidad ha existido a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué tanto ha sido reconocida? Es la pregunta. Entonces, por eso es que tiene que evolucionar. Porque ahora todos esos temas o todas esas o las orientaciones habían sido invisibilizadas. Y ahora, como le digo, con el paso del tiempo nos hemos atrevido a poder luchar contra eso que hemos aprendido a lo largo de la historia que ha sido normal. Entonces, siempre hemos existido. Lo que pasa es que ahora estamos peleando espacios. Espacios como cualquier otro ciudadano que lucha por sus derechos, ya sean laborales, en sus espacios profesionales. Entonces, estamos hablando de la vida privada de una persona, porque al final es eso. No depende o no debemos ser valorados con el hecho de cómo llevamos nuestras vidas privadas. Claro. No, definitivamente. Y la ley tiene que amparar eso, ¿verdad? Cada quien como adulto puede tomar sus propias decisiones. Ese es un tema interesante, ¿verdad? ¿Qué tantas leyes contra la discriminación tiene Honduras? Me interesaría saber. O sea, obviamente usted me está mencionando que no hay visibilidad y no se han creado esos espacios. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Pero hay leyes, y se lo pregunto desde mi ignorancia, hay leyes que protegen la discriminación. Porque aquí es muy normal que, por ejemplo, y discúlpeme la expresión, culero, o sea, ofender, ¿verdad? Existen leyes que protejan a personas homosexuales o lesbianas o de cualquier tipo de orientación e identidad sexual, o no existen. No, si nos vamos exactamente al tema, no existe nada. No existe nada. Ninguna ley que pueda ya sea o penalizar o condenar el tema del abuso o la discriminación con respecto a esta temática en general. El tema de la discriminación es bien generalizado. Que en este
en este, ¿cómo se llama? Gobierno hemos tenido como la prioridad del tema de incluir esas políticas, esos reglamentos, porque han sido eso, invisibilizados. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, existe una secretaría, Sedesol, en la actualidad, así, ese es el nombre que tiene la secretaría. Se ha enfocado mucho en el tema de la atención de estos grupos que han sido invisibilizados. Grupos étnicos, grupos de personas con discapacidades, grupos LGBTI, la misma comunidad garífuna. Entonces, se está tratando de mejorar los espacios, pero como le digo, es de manera interna, por medio de reglamentos, por medio de mejorar las condiciones de atención y eso. Pero leyes como tal, antidiscriminativas, no hay. No existen. Yo creo que... O sea, es que siempre existen, pero como dentro de un todo, pues, o sea, sí, hay una ley laboral, por ejemplo, generalizada, la ley laboral, y ahí aparece un inciso que dice que lucha contra la discriminación. Pero no tan enfocado. No con enfoque. Yo creo que independientemente de la ideología, de si personas conservadoras, si la persona es progresista, yo creo que el tema de la discriminación hay que abordarlo, ¿verdad? Ese tema de la discriminación es algo que lamentablemente culturalmente hemos cargado y eso se tiene que abordar sí o sí de manera urgente. No, definitivamente que sí. Bueno, cambiando un poco ya esta parte de hacerlo. Le agradezco sus preguntas. Créame que lo hago con todo respeto, diputado, y agradezco poder responderme y poder aclarar a muchas personas y darnos una perspectiva diferente. Y usted es la persona adecuada para eso y pues gracias. Me gustaría hacerle algunas otras preguntas. Principalmente, bueno, yo creo que usted me puede dar un poquito de contexto. ¿Cómo es para un niño latinoamericano en edad escolar o en su colegio ser homosexual? ¿Cómo lo vive? ¿Me podría hablar usted de esa experiencia si no le importa? ¿Es difícil? ¿Es duro? ¿Hay depresión? ¿Usted conoció amigos o compañeros que fueron homosexuales y que tal vez tuvieron esa lucha? ¿O usted la tuvo? No es fácil. Yo considero que el tema de mi infancia, apartando la calidad de vida que me dieron mis papás, porque vengo de un hogar donde el amor nunca hizo falta. Como infancia LGBTI es completamente nefasto, es agobiante, es torturador. Yo recuerdo que el tema de ser diferente en mi infancia fue motivo muchas veces hasta de temas de violencia o agresión por parte de mis compañeritos. En el recreo yo generalmente me reunía con mis compañeras a comer, pero como yo no me juntaba tanto con los niños, al final ellos llegaban como a buscarme, que por qué yo no. ¿De qué edad porque no me gustaba. ¿En primaria? Estoy hablando de primaria, sí estoy hablando de 6 a 12 años. Entonces en su momento fue caótico porque fui jaloneado, fui juzgado hasta por profesoras de la escuela. Entonces no es nada fácil. Yo creo que, como le decía, apartando el tema de lo que mis padres me pudieron haber dado con mucho amor, yo sí considero que perdí una buena parte de mi vida con respecto a esa etapa como tal. No fui un niño completamente feliz, porque yo pensaba en el hecho de que tener que ir a la escuela era como que tener que ser juzgado de por qué yo actuaba de cierta manera, porque me gustaban unas cosas y otras no. ¿Usted tenía ese conflicto interno con usted mismo? Todo el tiempo lo tuve y creo que en buena parte yo no tengo problema con decirlo, porque culpo en gran parte a la religión.
así? Porque Honduras es un país conservador y así como es conservador es muy religioso, sea cual sea la religión que profesemos. Pero en mi caso, o sea, asistía a catequesis, asistía a grupos juveniles y eso. Y el tema de la orientación siempre venía apegado al pecado. Entonces, esa autotortura de tener que estarme condenando porque para los ojos de Dios no está bien, que yo estoy pecando, que tengo garantizado la entrada al infierno. Todo eso desencadenó al final un problema nervioso que hasta el sol de hoy yo tengo que lidiar con él porque no he logrado estar como del todo bien. Entonces estamos hablando de que yo tenía de esa crisis que le comento, que fue por la cual me vi obligado a tener que hablar con mis papás de mi orientación sexual. Eso fue a mis 18 años y tengo 34. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de que he tenido que lidiar con esa inestabilidad nerviosa a raíz de esa condena o con ese autoflagelo que estuvo ahí? ¿Y usted considera que usted nació homosexual o se hizo con el tiempo? ¿Y si considera que los homosexuales se hacen con el tiempo? Es una pregunta bastante comercial. Y si usted no quiere responder, la verdad. No. Está bien, le voy a decir mi punto de vista, pues. Yo considero que cada persona es un caso diferente. Entonces, yo podría decirle que yo siento que sí nací homosexual porque desde muy pequeño sentí atracción por mis compañeritos y no por mis compañeritas. Y le estoy hablando de kinder. Wow, muy pequeño. Entonces, ¿en qué momento aparece eso? No tengo como un tiempo específico. Pero considero que hay otros casos en los que posiblemente esas X o Y personas consideren que se hicieron. Puede ser, pero al final no es tan fácil tampoco decidir. Yo le puedo decir a usted, Orlando, decida mañana ser homosexual si usted es heterosexual. Entonces yo considero que tampoco es algo como que no es como blanco y negro tan fácil. No va a decidir uno. Entonces yo considero que yo particularmente sí considero que nací homosexual. Mira qué interesante. Es una perspectiva totalmente diferente. Y Víctor, fíjese que a lo largo de esta entrevista y en una entrevista que pude ver de usted, he podido ver y usted ha mencionado a Dios. Y pues creo que es usted una persona creyente, ¿o me equivoco? Sí, bastante creyente. Y pues usted mencionó el tema de la religión, que le costó y que se sentía condenado. Y tuvo esa lucha, ¿verdad? Y se sentía incómodo por esa lucha. ¿Cómo concilia? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Está en libertad de no responder. Pero ¿cómo concilia usted el hecho de ser creyente, ¿verdad? Cristiano, ¿es cristiano? Sí, cristiano católico. Cristiano católico. Y por ejemplo, en la Biblia habla de que en contra o habla de una manera muy severa ante la homosexualidad. ¿Cómo concilia las dos cosas? ¿Verdad? ¿Cómo puede conciliar esas dos cosas? Y no se lo digo como algo, un juicio, sino debe ser difícil, ¿no? Sí, es complejo. Pero así como nos presentan ese Dios justiciero que condena el pecado y no el pecador de manera maquillada, también es un Dios de amor, un Dios que ama por igual, que ama a sus hijos porque son hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo concilio el hecho yo de que la religión me haya sobrecargado y haya desatado un problema de salud en mí por no aceptarme? Pues nada, en su momento considero que está la parte humana, que fue la que se encargó de decirme a mí, es tu pecado, no está bien, tenés el infierno garantizado. Pero ¿quién realmente es el que está atrás de todo eso? Porque al final vamos a la iglesia a buscar a Dios, no vamos a buscar a un sacerdote, no vamos a buscar a un pastor, no. Claro. Y que conste que realmente he tenido muy, muy malas experiencias en la iglesia. Una anécdota corta, yo estaba preparándome para hacer mi confirmación. Y
me asaltaron 2 veces en ese año. Porque yo salía corriendo de mi trabajo, trabajaba como operador de radio. En una radio católica, por cierto. Entonces yo salía a las 5 y a las 5:30 tenía mi catequesis para mi confirmación. Entonces, ¿qué ocurría? Entonces tenía media hora para moverme de un estrecho de la ciudad a otro para poder recibir mi capacitación, mi catequesis. Entonces, a pesar de todo ese esfuerzo que yo hacía, a pesar de que me asaltaron 2 veces, el padre al momento de que hizo la última, nosotros tenemos un sacramento que es el sacramento de la confesión. Entonces cuando yo llego al espacio de la confesión, el padre me dice: lo siento mucho, pero no vas a poder hacer tu confirmación. Y yo: ¿por qué? Porque mi orientación sexual nunca fue oculta ni en la iglesia. Entonces yo le dije: ¿por qué? Entonces me dijo: no, porque yo considero que ocupas un espacio más, un tiempo más, para que mejores o cambies estas cosas. Se da cuenta de que la decisión de la parte del ser humano como tal me privaba a mí de un sacramento con el cual yo había cumplido con todo. Entonces esos resentimientos al final en mí sí cargan sobre la religión como tal, pero no sobre Dios. Sigue siendo creyente, a pesar de todo. Exactamente. Entonces nosotros abrimos los ojos, respiramos, escuchamos. Los que tenemos la bendición de caminar podemos caminar. Los que tenemos la bendición de oler, ver. Todo es por gracia y obra del Señor, porque nos dio la oportunidad de abrir los ojos ante un nuevo día. No gracias al sacerdote o a la religión como tal. O sea, es gracias a la voluntad de Dios. Entonces yo he tratado de percibir el tema de la bendición de Dios directamente hacia mí, pues. Como su hijo. No como un feligrés de una X o Y religión. Entonces ahí es donde yo he tratado de ver esa parte, porque le aseguro que con las cosas que he visto yo posiblemente pueda ser hasta ateo en medio del remordimiento. Pero es un caso que se da, pero no todos los casos son iguales. Por ejemplo, hay personas que han sido sumamente religiosas y por temas como el que usted me cuenta se vuelven como, le agarran una aversión a la religión en general, incluso hasta un tema de resentimiento a Dios, ¿no? Sí. Otra anécdota, en un momento, como a mí siempre me ha gustado el tema de la decoración, yo me vi involucrado en temas de hacer flores para el altar y todo eso. Entonces en la iglesia pequeña donde yo estaba, que era una comunidad, me voy a hacer la parroquia, un grupo de jóvenes organizamos como un equipo para trabajar, hacer unos arreglos para el altar. Y la señora que estaba encargada de coordinar el tema de los materiales y todo eso, para supervisar a los jóvenes, dijo que yo no podía porque yo era homosexual. Simplemente por ser homosexual yo no podía hacer arreglos en la iglesia. Lo dijo con otras palabras. Pero lo frustrante o lo decepcionante del asunto es que mi voluntad era, voy a llegar a armar, o sea, para servir a Dios y todo. Y nadie me lo contó. Yo lo escuché. La señora no sabía que yo estaba cerca y yo escuché lo que ella dijo. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ahí donde yo reconozco, mire, que el hecho de que la mano del ser humano sobre la voluntad de Dios marca. Y al final de uno depende si realmente pone o no pone atención al tema de que Dios esté como aunado al accionar del humano como tal dentro de la religión. Interesante. Sí. Interesante. Pues hemos hablado de todo un poco. Creo que hemos cambiado un poquito de tema. Comenzamos hablando de usted personalmente, hablamos del tema de la educación, luego le hice algunas preguntas personales que yo creo que son válidas porque, bueno, usted es un representante del pueblo en el Congreso y las personas lo pueden conocer de una manera más personal y creo que ese ha sido el giro que ha tomado esta plática, ¿verdad? Que yo le agradezco mucho el tiempo. Y bueno, para terminar me gustaría hacerle una última pregunta que creo que vale la pena rescatar. Esa parte humana de Víctor Grajeda, más allá del diputado, más allá de las personas que han visto en internet o en la televisión. ¿Qué le diría usted? Porque empezamos a hablar de niños, de la niñez. ¿Qué le diría usted
a esas personas a esos niños o a esos menores que lo miran como un referente, esos niños católicos que están con una lucha como la que usted pudo, que están siendo de repente menospreciados o golpeados o discriminados en su escuela. Y esas personas que dicen, wow, él pudo ser diputado, de repente está abriendo un espacio. ¿Cuál sería su mensaje a esos jóvenes y adolescentes que son homosexuales o son de la diversidad de género? Wow. Va a sonar chistoso, pero es que yo soy así cuando enlazo algo así en mi mente. Me siento como cuando RuPaul hace esa pregunta. ¿Qué le dirías al niño? Sí. A tu niño. No, yo considero que al final, si es en el espacio de la religión, que niño como tal se enfoque en ser amado por un Dios de amor, en ser acogido por un Dios Padre, en ser o formar parte de la familia que Dios decidió darte para que compartieras, para que te amaras y te sintieras amado. Si es en el ámbito político, si yo pude, ustedes pueden. ¿A qué voy con que si yo pude? No soy una persona egresada de la universidad, no vengo de una familia política, no vengo de una familia millonaria que se ha enriquecido por lo largo del tiempo de la política. Entonces realmente estos espacios están para ser tomados, no para permitir que continúen siendo secuestrados por los mismos. Y si es por el tema de la diversidad y la política, si yo pude, ustedes también pueden. Ya lo peor ya pasó, que es hablarlo frente a un Congreso Nacional sumamente machista. Ya les adelanté esa parte de tenerme que tragar el tema de que me dijeran con amor o con odio lo que pensaban sobre mí, y que la temática está ahora sobre la mesa. Y que si existió uno, en las próximas elecciones pueden existir 2, 3, 4 y así progresivamente. Y que si se quiere, se puede. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor. Un placerazo tenerlo aquí. Le deseo lo mejor en su función en el gobierno, ¿verdad? En el Congreso Nacional. Y bueno, esperamos tenerlos una próxima vez, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí son valiosos estos espacios para poder tocar estos temas que no cualquiera decide tocar. A usted. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.